Hola, hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Camino, Verdad y Vida. Bienvenidos a este programa. Hoy estamos pues aquí con Cindy y con Germán Alonso, muy felices y contentos de estar con ustedes una vez más. Hoy traemos un tema que creo que va a ofender a varios, no son bromas, pero bastante interesante también, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la generación de cristal, ¿verdad? Creo que muchos conocen ese término y lo utilizan bastante y pues arranquemos si quieren. Buenísimo, vamos a ver. Yo creo que no vamos a... yo les decía cuando estábamos hablando del tema que es generación de cristal, como interrogación, porque leía algo con el que quiero comenzar. Leía que toda generación que va saliendo en su discurso dice que son la última generación buena que hay. Entonces yo creo que ya me ha pasado a mí en el ámbito de iglesia que creemos que lo nuestro es realmente lo bueno, los carros de antes eran los buenos, la alabanza de antes era lo bueno. ¿Será que estamos juzgando también eso así? Bueno, me pongo a pensar y es por eso el programa, ¿verdad? Así que Cindy, bienvenida. Gracias. Bueno, sí, realmente es que creo que todos tenemos esa facilidad para decir lo que yo hago es mejor, o cuando yo era niña las cosas eran así, yo aguantaba más y estos niños de ahora no aguantan nada. Es uno de los comentarios más comunes que se dan en la actualidad con estos niños. Se dice, ¿verdad?, que la generación de cristal, en comillas, como estamos mencionando, son las personas que nacieron del 2000 en adelante, es decir, estamos catalogando este rango entre personas que tienen, bueno, adolescentes en este caso de 11 años en adelante, ¿verdad?, hasta los que actualmente tienen 20, 21 años. Y estamos catalogándonos como personas que actualmente son intolerantes a lo que es la crítica, que se les cataloga entre comillas como personas frágiles e insensibles también. No sé. Insensibles. O hipersensibles, quizás. Hipersensibles. Más como hipersensibles. Es que, bueno, dale. Es un poco variado. A mí me gusta mucho como la experiencia a la hora de pastorear muchachos, porque sí he visto algunas cosas, con Marcela lo he comentado, de que aunque uno quisiera poderlos ayudar a salir de un hoyo o de salir de algo que yo creo que los puede estar estancando, sí hay una tendencia a redundar en un problema que en algún momento se tuvo. Eso es lo que yo quisiera con este programa poder decir, de que si nos podemos analizar un poco, ver cómo damos pasos para adelante, claro, ¿verdad? Sí, muy importante eso, porque me parece que es una generación que fue formada para identificar los problemas que tiene tal vez, pero no tiene las herramientas como para salir de ellos, o no quieren salir muchas veces de sus problemas porque lo que hablábamos en la reunión era como se enorgullecen de decir soy depresiva. Soy depresiva y le andan diciendo a todo el mundo soy depresiva, vieras la depresión, ayer me traté de matar y hablan así, o sea, ayer intenté hacer tal cosa, sí. Pero tratar de pareciera ayudar, que con orgullo, sí, pero tratas como de ayudarlos y tratar, ok, hagamos algo y no, o sea, no quieren ayuda la mayoría de veces. Generalizando un poco, ¿verdad? Hay unos que sí, definitivamente, pero me llamaba mucho la atención lo que decías al principio, de que sí también creo que toda generación habla mal de la generación pasada. O sea, nuestros papás hablan mal de nuestra generación, de la música, de todo eso. Y si escuchamos canciones de nuestros papás, también hay canciones vulgares, también, pero tal vez los ritmos han cambiado un poco. Pero sí es importante que sí, nos volvemos bastante críticos con la generación que viene, creo yo. Sí, también resaltar un poquito que no es todo, ¿verdad? No son todos, ¿verdad? Porque yo conozco personas que lo que necesitan es una oportunidad, una palabra correcta y para salir adelante. Claro. Pero sí, sin lugar a dudas, eso que mencionaba Marcela, creo que es importante. El poder darle un nombre al problema. Creo que muchas veces, fíjate que en Génesis, cuando está hablando de Adán y cómo el Señor le da la autoridad para nombrar a los animales, obviamente, ¿de qué nos sirve? Tú te vas a llamar vaquita, tú, ¿verdad? Eso no es, ¿verdad? Sino que es una interpretación mucho más profunda, y es que al hombre se le da una autoridad para darle una comisión, un propósito a algo, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que ahí sí es donde caemos en un problema. Yo se lo enseñé a los muchachos hace poco. Yo les decía, bueno, vas a conocer tú un chavo, vos sos la soltera aquí. Y entonces
él va a ser un hombre de Dios. Y empezás a declarar sobre él, le pones un nombre al siervo, o ese trabajo va a ser esto, esto y esto, le pones un nombre. Eso es en la parte de bendición, ponerle un nombre, autorizarlo para que sea parte de. Pero cuando vos lo autorizás de manera negativa, Claro. lo podés darle un nombre a algo que realmente no tiene un nombre. O que no, dice, si le das un nombre lo autorizás. Entonces, ¿será que muchas veces, porque momentos tristes tenemos todos, ¿verdad? Momentos difíciles, desiertos, ¿verdad? Valle de sombra y de muerte? Es decir, en la Biblia sí hay valles de sombra y de muerte, importante. Pero ¿será que le pusimos un nombre antes de tiempo? Yo creo que, Marce, no sé cuántas veces te has encontrado con muchachos que ven en Google, me he sentido triste, es no sé qué, y ya le tienen un nombre. Sí, hasta, bueno, hay varias gente que he tratado últimamente que sí, definitivamente llegan que soy depresiva. Y a nosotros cuando en la universidad nos enseñaron de que no hay que etiquetar a las personas cuando están en una terapia o en una consulta, ¿verdad? Sino que no todo el mundo es depresivo. Puedes estar pasando por un episodio depresivo o por un episodio simplemente de tristeza. La depresión ya es algo que te lleva a no ser funcional, o es algo que ha durado mucho tiempo, o es demasiado profundo. Eso realmente es la definición de la depresión. No es porque me siento triste hoy porque mis papás me regañaron, ya estoy en una depresión. Entonces la mayoría de jóvenes, los centennials son, ¿verdad? La generación Z sería, ¿verdad? Ellos, me da risa porque leí algo que decía, los millennials se ahogan en un vaso de agua, pero los centennials se ahogan en medio vaso de agua. Porque quiere decir que sí, realmente esta generación, como ahora existe tanto término y tanta cosa, antes la ansiedad, lo que hablábamos, ¿verdad? Nuestros abuelos no conocían la ansiedad realmente. Y tal vez sí estaba ahí, no vamos a Obviamente, descalificar, sí, pero podían existía. lidiar ellos solos con eso. Fíjate que no sé si tal vez ayudas. podían lidiarlo, porque algunos sí trajeron problemas emocionales a la siguiente generación, a sus hijos, pero siento que los jóvenes de ahora tienden a nombrar todo y tal vez exageran, o tal vez quieren, es como una hipocondría emocional para mí, porque el hipocondríaco es, alguien dice, me duele la cabeza, ay, a mí también, fíjate, tengo gripe, ay, yo también, algo que te síntomas. autoprovocas. Con el COVID nos pasó. Exacto. Y ya había un temor de que estabas mal y todo, Sí, ¿verdad? eso es como un pequeño trauma, pero yo hablo de que, o sea, alguien dice, vieras que he tenido un problema en la nariz y el doctor me diagnosticó una rinitis crónica, ay, vieras que yo también empecé, y ya en la noche empiezan a investigar. Entonces lo mismo pasa en el área emocional, como que empiezan a investigar tanto y a buscar tanto que todo lo tienen. Sí, porque se decía que esta generación es una generación que tiene alto acceso a lo que es la tecnología, y por ende ellos están dependientes. Si ustedes se fijan, hoy en día podemos mirar muchos niños de 12, 13 años que están con su celular todo el tiempo. O sea, yo me recuerdo cuando yo tenía esa edad, ni sabía lo que era un iPad, un celular. Yo tuve mi primer celular que a los 15, 16 años, y ahora ves niños, bueno, incluso ves a mamás que para calmar a sus niños 4 o 5 años le dan una tablet. Entonces estos niños es una generación que está expuesta a la tecnología y por ende más abiertos a poder investigar, porque también se dice que estos son niños que despiertan esa curiosidad por el conocimiento. Entonces, como dijiste vos, Marce, esta amiga mía dice que se siente deprimida, van y buscan y encuentran un montón de páginas, y será que yo también me siento identificada, porque tienen este acceso. Y bueno, yo creo que nos pasa a todos, inclusive el que no está con problemas emocionales, ¿verdad? Dios mío, tengo un dolor en la rodilla derecha. El diagnóstico puede ser cualquier cosa porque vos mismo te tomaste a investigarlo. Entonces, de la misma manera, yo creo que investigan su parte emocional y rápidamente le ponen un nombre, eso se formaliza, y yo creo que esa es una de las cosas que como chavos y papás, si nos están viendo, y chavos, tenemos que tranquilizarnos con diagnosticarnos ya con algo. Claro. Sí. Diagnosticarnos con algo. Yo entiendo que sí estamos, dice la revista Times, ¿verdad? Que es la era de la ansiedad. Yo entiendo que sí, pero también en la parte positiva, esta generación ha hecho saltos enormes en tecnología y en descubrimientos. Son muy artísticos también, ¿verdad? Entonces yo creo que quisiera empujarlos un poquito más a poder salir adelante. Yo creo que se puede aprovechar bastante lo que hablabas, porque siento que los modelos de trabajo, los modelos de oficio han cambiado. Entonces antes
le decías a tus papás, yo quiero ser artista, y era como, quiero ser músico, Buenísimo. y era como, Eso no, es muy no, bueno. jamás en No la vida, podés, porque nunca era lo vas a ingeniero, alcanzar. doctor o lo básico, ¿verdad? No lo básico, lo que era Lo considerado tradicional. tradicional en ese Tradicional. tiempo. Pero ahora creo que se ha abierto un poco más y hay muchos chavos que están saliendo con estos dones realmente bastante importantes que también forman parte de la sociedad, ¿verdad? El ser artista. Perdón, con eso creo que podemos llegar a que muchas veces conseguiste un trabajo de verdad, porque su desarrollo es artístico, ¿verdad? Porque son realmente altamente creativos, considero yo, por toda la influencia que tienen, ¿verdad? Dicen que viajar te cambia la mente, pero estos muchachos no hay necesidad de viajar para ver cómo es Japón, pues, ¿verdad? Me La refiero. globalización. La globalización Sí. permite eso. Entonces yo lo que quiero es no tirármeles de una vez, Sí, sino claro. que también resaltar cosas positivas de ellos, pero bueno, entonces eso también, ¿verdad? Que yo creo que son personas súper valiosas. Y los papás tenemos que tener cuidado con eso. A esa parte iba. Ajá. ¿Ustedes creen que, bueno, está también lo que yo les decía al inicio del programa, que se dice que hay personas que dicen, ¿verdad? Un ejemplo, estamos hablando de una familia y los papás para llegar hasta donde ellos están lucharon mucho, pasaron muchas dificultades y ellos dicen, lo que yo viví en mi niñez, en mi adolescencia, yo no quiero que mis hijos lo hagan. Entonces yo voy a trabajar, voy a salir adelante, me voy a forzar para que mi hijo tenga todo y no le pase nada absolutamente de lo que tengo. Entonces lo están de una u otra manera sobreprotegiendo. ¿Creemos que esto es algo positivo o negativo para esta generación? Pues a mi parecer lo que he podido ver no es del todo saludable irse a ese extremo, porque es una generación en la cual la mayoría, los abuelos pasaron por situaciones difíciles, entonces ya los padres vieron todo eso, se criaron de una manera con dificultades, luego los papás salieron adelante, se casaron, salieron adelante y le pudieron ofrecer a sus hijos una mejor vida. Ahora, estos hijos son los que sufren esta sobreprotección realmente, porque la típica frase de yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, y si bien es cierto, qué bonito, ¿verdad?, querer proteger a toda una generación, sin embargo, me parece que hay lecciones en la vida que sí son necesarias, y tampoco es que vas a empujar a tu hija a sufrir a la vida, ¿verdad? Pero un equilibrio. no hay que protegerlos de todo, ¿me entiendes? De todo. Por ejemplo, hay cosas tan, vaya, un trabajo. Estás empezando un trabajo, tu familia está pasando por dificultades económicas y tenés que 20 años, vas a empezar un trabajo y tu jefe te regaña una vez, 2 veces. Entonces ya va donde sus papás y, no, mi jefe me odia, mi jefe me trata mal, y que le dicen los papás, no, hijo, no aguantes eso, renuncia y vamos a buscar otro lugar. Entonces ya pasó otro mes, 2 meses donde la persona no es graduada, le va a costar encontrar un trabajo. Entonces siento que a veces a mí me criaron, no aguanta un poquito, porque en la vida vas a encontrar buenos trabajos y malos trabajos, pues. Entonces también te forma carácter, me parece. No sé qué pensás. Sí, yo creo que esto puede comenzar mucho antes, creo yo. Inclusive ver al niño que se te tira en un supermercado, pues, ¿verdad? Los berrinches. Los berrinches. Sí. Previo a... Antes no pasaba eso tan seguido. Ajá. Yo no sé si yo no tengo pelo porque me lo quitaron a puro jalón, ¿verdad? Pero sí, antes no pasaba eso. Entonces hace poco, estoy leyendo un libro que es que aquí miren, lo cité un montón porque hay un capítulo del libro donde dice, no permitas que tus hijos hagan cosas que odies, ¿verdad? Y empieza a hablar del niño que lo consentimos o que le permitís todo, y me gustó mucho, dice que son bloques sin tallar, dice, son bloques sin tallar, los llevas al mundo como bloques sin tallar a los niños. Incluso les voy a ser honesto, desde que estoy leyendo y con el tema, me he dado cuenta que se me ha ido bajando la mano un poquito de fuerza con mis 3 hijos. Con el primero un poquito más, con el de en medio un poquito menos, y con este chiquito empecé yo a pensar que el buen camino es no meterme a rollos por tantas cosas, pero me doy cuenta que me doy cuenta que estoy dándole a la sociedad un bloque sin tallar, número 1. Número 2, el Señor Jesús nos habla, cuando le está hablando al joven rico, dice, lo vio, lo amó y le dijo. Entonces, cuando lo ver es determinarlo, lo amarlo, obviamente es amarlo, pero decirle, darle la instrucción. Pero lo está llevando a un bloque sin tallar, lo está llevando a una sociedad como un bloque sin tallar, donde no va a estar el elemento de amar.
Y entonces tú realmente lo que estás es dándole a una institución policial, a una institución de tus jefes, bloques sin tallar, donde van a saltarse, porque no los van a amar. Sí. Y les van a decir, y los van a disciplinar, y los van a instruir. Entonces me gusta mucho pensar, que en paz descanse, mi amigo Carlos Welches me decía, Germán, los estudios, la alimentación y la vara están en un mismo nivel de importancia. Sí. Entonces son bloques sin tallar. Miren, les cito un poquito, dice, se puede perjudicar a un niño tanto o más privándolo de verdadera atención como mediante el abuso mental o físico. Este daño por omisión, en vez de por comisión, no resulta menos severo y duradero. Es que me parece tan importante el equilibrio en todo en la vida, ¿verdad? Pero en esto, claro. Imagínate. Y es una buena iniciativa, ¿verdad? Cabal, mis papás, por ejemplo, me contaban que no, tu abuelo a mí me hincaba en arroz y me latigaba y sacaba un chilillo y lo mojaba y desnudos. Sí, ¿no? cabal. Con alambre de Entonces, luz. por querer evitar, es que también era un Era algo un poco abuso. salvaje, Ajá. ¿verdad? No, Sí. realmente era violencia. Era Era inhumano. violencia Sí, y sí. trajo consecuencias emocionales en nuestros padres que tal vez las traspasaron también, pero por no querer dar esto, nos fuimos al otro extremo, que en Estados Unidos ya no se permite tocar a un niño porque el niño te puede demandar, ¿verdad? Te pueden meter preso Entonces, si un niño llama al 911. Exacto, entonces caímos en el otro extremo. Sí. Por ejemplo, Se salió de algo las manos. tan a la mano aquí en la iglesia, yo miro gente que, y a mí me han criticado por eso porque yo no tengo hijos, pero yo soy bien, y los que me conocen van a saber que es cierto, que soy bien metida a rollo con la prédica, que a mí no me gusta que platiques en la prédica cuando yo estoy tratando de escuchar la palabra, ¿verdad? Confirmo. Y no es que yo sea, pero para mí es algo de cultura, Claro. es un orador que merece respeto. Entonces veo mamás con niños chiquitos que están haciendo, que están gritando a veces, y no es porque, ay, vos no tenés hijos, no sabes lo que es un niño, sí, está bien, pero o sea, Es sentido agarrarlo común, y es sentido sacarlo, común, ¿me entiendes? sí. Porque estás molestando. Por respeto, Ajá, sí. por respeto. Entonces, no le voy a pegar porque, y yo me acuerdo, tu mamá decía, enséñale a su hijo que está en el templo y que tiene que respetar la palabra. Entonces era como, no quisimos caer, o no quisieron los padres, porque yo no soy mamá, pero no quisieron caer en el abuso que tenían nuestros abuelos y nos fuimos al otro extremo. Y fíjate qué impactante e impresionante lo que estás contando vos, el ejemplo que estás diciendo, porque vienen estos muchachos, se enfrentan a su primer trabajo, por decirlo así, el jefe les habla mal, que a todos nos ha pasado, ¿verdad? A todos nos ha Peor pasado. vos, que sos doctora, me imagino que los doctores Nada, ya... no nos ajusta la hora del programa para contarles todo lo que me tocó vivir en la escuela de medicina, ¿verdad? Si mi mamá la primera vez que yo me fui a mi casa llorando, ay, vieras que el especialista me trató mal o me corrió de sala, no fuera doctora yo hoy, ¿verdad? Si mi mamá me hubiera dicho, andate, no te estoy pagando la universidad para eso. Entonces, es impresionante que vos contés que viene una persona y le dice, ay, mi jefe me trató mal hoy, no saliste, no estás para aguantar eso. Entonces, ¿qué clase de profesionales se van a crear en la generación? Claro. Y por experiencia propia les digo que es súper duro no meter la mano. Es súper duro no meter la mano ante que tu hijo está pasando un problema. Hace poquito mis hijos quedaron campeones de fútbol. Imagínate en una cuestión mucho más tranquila, ¿verdad? Sí, sí. No tan importante como tu carrera, aparentemente recreativa. Ajá. Pero yo estoy en esto metido al rollo de que les estoy forjando el carácter, etcétera, y con esto que estoy leyendo digo, Señor, ayúdame. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque puede que se esté forjando una generación frágil. Sí, claro. No es culpa de ellos porque vieron solo TikTok y que están... No, es porque tal vez hay una sobreprotección porque sí había un extremo antes. Y de Entonces, hecho se les cataloga como frágiles. sí, se les cataloga como frágil. Era la final del fútbol. Mi hijo mayor está apto para la edad, es titular en el equipo. Mi hijo machi, el de en medio, Andrés, es 2 años menos. Entonces él no juega tan seguido porque es más chiquito que toda la generación. Les toca la final, mis 2 hijos se arreglan, se levantan, el partido es a las 9, se levantan a las 6, se uniforman, dedicados. Papá, ayúdame a pegarle con la... Bueno, y yo sé que cuando comience los playoffs o la liguilla del partido, puede que Andrés no juegue. Y les voy a contar que cuando yo vi que Andrés no iba a jugar tan seguido, le dije, mira, esto lo va a dañar en su carácter. Miren el razonamiento. Ya lo pensaste. Sí, mi amor, esto lo va a dañar en su carácter, le digo yo. Los vamos a sacar. Yo le voy a decir al entrenador que si no lo mete a los 2, lo voy a dejar sin portero. Okay.
Y entonces después leyendo, solo quiero Te que volviste sepas. una Karen. Exacto, una Karen. Lo siento. Pero es Leía cierto. que eso se llama ser papá bulldozers, que le aplanas el camino a tus hijos. Exacto. Exactamente. Entonces, pero como les digo, yo quiero que ustedes vean de alguien que ustedes conocen y que supuestamente está informado, que es muy fácil Sí, caer en eso. claro. Cuando me doy cuenta que mi hijo jugaron 2 finales, ida y vuelta, no jugó ni un solo minuto. Su hermano paró un penal para quedar campeones. Y entonces yo decía, Dios mío, y fíjense que el segundo, que no jugó ni un solo minuto, salió corriendo a celebrar Qué y todo. lindo. Entonces Parte yo del decía, equipo. él estaba digiriendo todo mejor que yo. Entonces yo dije, realmente lo que le va a afectar en su carácter es yo meter la mano y hacerlo a alguien débil, hacer a alguien que no puede esperar los procesos. ¿Cuántos quieren que Dios los prospere? Amén. ¿Cuántos quieren levantar a las 5 de la mañana? No sé si tanto. Entonces, estamos en una sociedad donde es todo fácil y rápido. Entonces, solo quiero que sepan que es bien difícil cuando les Del lado toca papá. no meter la mano. Sí, Sí. ver a tu hijo que Es como que una necesita. actitud en piloto automático porque quieres proteger a tu hijo por el amor que le Y tenés. porque querés ser amigo, esa es la nueva moda, ¿verdad? A esa Querés ser parte amigo iba. de tus hijos, sí. Entonces es la nueva moda que se está implementando, ok, lo que se dice, ¿verdad? Con esas nuevas generaciones, bueno, mis hijos están expuestos a todo lo que se ve en las redes, en la actualidad, entonces me sale mejor ser amiga de mi hija, ser amigo de mi hijo, porque mejor que hable conmigo que se vaya allá afuera, pero entonces, ¿cómo repercute que yo, si fuera mamá, sea la mejor amiga de mi hija? Es que hay que tener, como digo siempre, un equilibrio, un balance, porque está bien, obviamente nuestros hijos tienen que tener confianza en los padres, Correcto. pero no perder el rol de papá, porque ellos siempre tienen que verlo al padre y a la madre como un rol de disciplina, ¿verdad? Un rol de que, no lo típico de que voy a mi mamá a contarle algo en confianza y me sale regañando, ¿verdad? Sino, si estoy haciendo algo malo, o me va a decir las cosas que, ¿verdad? Mira que aquí dice, estamos llevando a nuestros jóvenes a una vida sin umbral de frustración. O sea, nunca se pueden frustrar. Sentido de la responsabilidad y sin capacidad de decisión. Estamos creándoles un mundo de ficción, porque según ellos, todo es color de rosa y lo que yo te decía, hay que enseñarles a perder a veces. Y si no, mamá y papá me respaldan en cierta edad. Fíjese que Jordan Peterson dice, hablando un poquito de lo de la amistad, dice que amigos hay cientos en toda la vida, pero con suerte 2 progenitores nada más. Cabal. Entonces realmente vos les estás privando de lo único que les puedes dar por especial a los niños. Y realmente vos los querés crear o formar para que ellos puedan interactuar en la sociedad de manera adecuada. Pero si los cuidas tanto, el niño que no comparte su juguete va a ser un niño que va a envidiar al que tiene un carro nuevo y finalmente va a ser un idiota grande que va a envidiarlos a todos. Es decir, el niño culpa al papá, ¿me entendés? Entonces, solo les quiero decir algo que es súper complicado a la hora que te toca ser papá, ¿verdad? Claro, me imagino. Y otra cosa que tú hablabas, que repetime lo que leías de que, sin frustración. Sin frustración. Umbral de frustración. Cuando murió mi mamá, me dijeron a mí, los niños, no le vas a decir a los niños, ¿verdad? Y estuve otra vez, nuevamente en una encrucijada. ¿Le digo a mis hijos que murió su abuela o no? ¿Les digo a mis hijos que voy a morir yo en algún momento o voy a volver a hacer creer que esperamos en Dios yo irme arrebatado sin ver muerte, pero no conozco a nadie que alguien se haya ido arrebatado, ¿verdad? No conozco ni Watchman Nee, dicen que sí, pero no sabemos. Hay una tumba de Watchman Nee, ¿verdad? Es decir, no conozco a nadie, Sí, De claro. tu círculo, nadie. ni que ustedes creo yo que se haya ido Fueron, arrebatado. quizás, no. Pero mi mamá me decía, yo aspiro a irme arrebatada. Cuando yo veo que el Señor la manda a llamar y muere, le toca conocer a Andrés y a Germán Roberto que murió su abuela. Sí. Claro. Y nos toca hablar de la muerte con ellos. Sí. Es lindo porque Dios me lo permite, ¿verdad?, para platicarlo aquí, pero sí, no hay que dejarlos que estén exentos de la frustración. Y seguro fue más duro para vos que para ellos, porque vos estabas exponiendo a tus hijos ante el dolor. Y los veo ahora hablar con una mayor sensibilidad del tema y natural, eso que decís. No, y sabes, se me fue la idea. Se me fue la idea. No, enseñarles que hay procesos de la vida, hay procesos en la sociedad de los cuales ellos no tienen el control, que tal vez vos como papá pudiste haber ido a hablar al equipo y en eso sí tenías el control, pero el día que Andrés vaya a un trabajo,
él no va a poder ir a decirle a su jefe, hey, no me trates así o no me regañes porque es tu jefe, pues, y necesitas el trabajo. No Correcto. estamos hablando de jefes abusivos, eso ya es otro extremo, pero estoy hablando de que no hice algo y mi jefe me regaña y es Una parte reprensión de la sensata. vida, es parte de la vida. Se te olvidó entregar un reporte, llegaste tarde, y te mereces toda la la vida regañada. es pues. esperar, y toda la vida es procesos, pues, porque Toda la vida es esperar. vas al doctor Sí. y te sentás en una fila a esperar porque hubo alguien que llegó antes de vos. Vas a la iglesia y quieres servir, tenés que esperar porque hay un tiempo de preparación. Entonces, no enseñarle a nuestros hijos que tienen que esperar un proceso del cual ellos no tienen control, los vas a criar sin umbral de frustración. Miren lo que dice algo acerca de esto exactamente, porque aquí lo puse todo. Dice, cuando se está hablando de alguien que está exento del sufrimiento, del dolor, dice, y se trata de sentimientos que solemos sentir a menudo. De hecho, sentimos más emoción negativa ante una pérdida de un valor determinado que la positiva que experimentamos si conseguimos algo de ese mismo valor. Es más duradero y más seguido sentir algo negativo en la vida, pues, Así ¿verdad? En la vida el dolor es más contundente que el placer y la ansiedad más que la esperanza. ¡Wow! Definitivamente. Creo que las veces que más cerca está uno de Dios es en el dolor. La misma Biblia lo dice. Y ¿verdad? realmente que las experiencias de dificultades, de dolor, es lo que nos ayudan más adelante. Cuando ya es una prueba superada, creo que vamos a llegar a más personas, vamos a ayudar a más personas contándoles una experiencia negativa que la convertimos en positiva a solamente contarle todas las virtudes que hemos vivido. Mira, me encanta esto. Cuanto más pequeños son, más tenemos que cuidarlos. Luego, de a poco, debemos soltarlos. Si se equivocan, aprenden. Si se caen, se levantan y si se golpean, el chichón pronto sanará. Pero ese golpe les enseñó algo. Es que recordemos que cuando hablamos del dolor, es el dolor lo que nos va a producir es saber de qué alejarnos también y empezar a determinar nuestros... Incluso les ayuda a forjar su propia identidad. Sí, y también hay una palabra que tus límites, aquí no porque me dañaron. Ya me electrocuté. Exacto. Bueno, incluso este libro toma el mismito ejemplo ese. Bueno, si no quieres está bien, pero si no quieres dejarlos que pasen, no van a aprender sus límites. Claro. Entonces, miren, en resumen, la verdadera cuestión a nivel moral no es cómo proteger totalmente a los niños de los sinsabores y el fracaso de tal forma que nunca sufran, dice, ni miedo ni dolor, sino por el contrario, cómo maximizar el aprendizaje que pueden extraer de un conocimiento útil como el dolor. Entonces, yo creo que más de que para poder ayudarles es a un muchacho que esté pasando un mal momento, es qué vamos a aprender de ahí. Claro. ¿Qué vamos a aprender de ahí? Porque, como les digo, como papá es sumamente difícil no meter la mano al ver que están sufriendo. Y cuando son bebés, todo llanto pensamos que están sufriendo, aunque es una rabieta, ¿verdad? Pero todo llanto pensamos que es de sufrimiento. Sí, estaba viendo también un orador que estaba diciendo que esto es, hablando ya dentro del punto de vista médico, ¿verdad? Como nuestro sistema inmunológico. Hablando más que todo en lo que nos ha tocado vivir en COVID, ¿verdad? Muchas personas estuvimos en cuarentena, personas que se frustraron tanto y estuvieron encerrados y el sistema inmunológico vino y tomó lo que es el ambiente en el que estaba de seguridad, y una vez estas personas ya volvieron a salir, se volvieron más vulnerables ante cualquier otro virus, enfermedad, ¿verdad? Entonces, en esta sobreprotección básicamente estamos haciendo como cuando hicimos una burbuja, correcto, ¿verdad? Como lo hicimos en el COVID, que nos aislamos, nos encerramos y una vez salimos al mundo exterior, nos expusimos a todo lo demás y no lo pudimos soportar. Entonces, al sobreproteger a esta generación, lo que estamos haciendo es eso, los hacemos vulnerables y por eso se les da Se les da las herramientas. Exactamente, y son más frágiles. Una cosa que dijiste es espectacular, porque creo que eso nos va a llevar a otra cosa, y es que después no pueden salir de ahí. Están atrapados. Y entonces nos encontramos con gente que le queremos, miren, gente que realmente amo. Amamos, sí. Amo, yo tengo un par de personas que insisten en estar en el hoyo, estar en un ciclo de depresión, un ciclo de... atrapados en inestabilidad. Sí, atrapados en tristeza. Y les digo algo, lo que más me he dado cuenta yo es que no perciben, que creo yo que lo hablamos en esto, no perciben que siguen alimentando ese monstruo. Cabal.
No perciben que lo que leen... Encuentran comodidad en... Sí, bueno, hay una canción en el mundo que habla de eso, ¿verdad? Que hay un cierto confort con esa soledad. Pero yo de las cosas que más me he dado cuenta es que, primero, esas cuestiones de salida, brother, pero vos puedes salir adelante. Lo ven como, vos no me entendés, ni me estás juzgando mal. Estás minimizando o sea, son mi dolor. poco tolerantes a las críticas. Y O a ni la son ayuda. críticas, No, a la ayuda. Ajá. A la ayuda. Pero lo transforman como crítica. correcto. Y yo les tengo que dejar claro, previo a todo, mira, te quiero decir algo, pero quiero decirte que te amo, vos sabes que te amo, pero fíjate que siento que estás cayendo en esto y no te das cuenta. Miren lo que dice Salmo 19:12. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Esta es una versión como es la BLS. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Porque hay como, yo lo veo bien claro. Por ejemplo, alguien que está pasando depresión o que está en un momento complicado, por favor, lo que vas a leer, que sean empujones para sacarte adelante. Pero si leemos princesas que estuvieron en algún momento esperando y que hubo un dolor en su corazón, Dios la mío, música que escuchan. la también. música que Sí, escuchan. como bien para- oscuro. sí. Yo lo miro como una oscuridad en la que no... Y ellos... Como sumergiéndose más en lugar de tratar de Sí, salir. pero como que de labios para afuera te piden ayuda, pero a la vez para mí, en algunos de los casos, es como una necesidad de atención. Entonces, al recibir la atención de que, ay, estás bien, ya eso es como, no, mi día estuvo mal, que no sé qué, ay, no te creo. Entonces ya eso les gusta y ellos se sienten, ese es el estado en el que ellos quieren estar, valga la redundancia. O sea, ellos quieren estar tristes y que alguien los esté escuchando. Al día siguiente triste y que alguien me pregunte. Porque creen que esa es la única manera que van a lograr la atención de alguien. Sí, y que si ya salen de eso, deprimido, ya salen de eso, nadie ya... los va a tomar en cuenta. Sí, yo lo que no Me quiero parece. es que se escucha súper duro eso que acabas de Sí, decir. sí, es súper Y, fuerte, sí. pero tiene algo de razón. Si alguien realmente te ha hecho, te ha dejado claro, lo has comprobado, que te ama, el hecho de quererte sacar adelante no está minimizando tus problemas. Claro que no. Solo que piensa en años de aquí, porque los años van consumiéndose. Y si, miren, yo recuerdo el verso cuando está hablando de Jonás, que dice que cuando el Señor perdona al pueblo, dice que Jonás, ¿se acuerdan? Dice que se acuesta a la sombra de una calabacera, si no estoy mal. Y cuando el Señor vuelve al otro día, dice que él seguía acostado en la calabacera, entonces manda un gusano para que se coma la calabacera, dice que el sol le penetra y entonces él se levanta. Y digo, ¿por qué si Dios lo mandó la calabacera ahí, por qué manda que se coma la calabacera? No tiene lógica. No. Hasta que vos entendés que Dios sí te manda un momento donde necesitas recobrarte, pero esa no es tu casa. Sí. Necesitas un momento de ghosting, como con eso los muchachos, un momento donde puedes sentir un abrazo, pero no puedes vivir abrazada o abrazado. Tienes que salir adelante, por eso es que te dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. Entonces yo lo que quiero es decir, la calabacera no es nuestra casa. Estamos enojados con el Señor por lo que pasó, hubo maltrato, pero el trauma no nos puede definir, el mal momento no te puede definir porque los años van pasando. Mira, yo me doy cuenta que hay muchachos que no decidieron salir y encontraron ese contexto de tristeza como familiar. Y hicieron su casa ahí. Y el entorno es alrededor de... Sí, y incluso son imanes para otras personas que están pasando. Y cualquiera que atente contra ese lugar tóxico, lo consideran enemigos, cuando realmente son personas que te aman. Y lo vas arrastrando a las generaciones, pues porque imagínate si estás hablando ya de formar un hogar y lo formaste alrededor de eso, tus hijos van creciendo así, entonces lo vas arrastrando. Y fíjate que estas tienden a ser personas que casi no pueden hablar de nada más que de eso. Wow, y siempre llevan la conversación a eso. Aunque trates de dirigirla a otro Exacto. lado. Esa es su tarjeta de presentación. Exacto. Entonces, empezás vos a querer ayudar, a decirle frases que lo pueden sacar. Mira, puedes hacer esto, te puedo ayudar. Vuelven a caer en esto y están así. Entonces, lo que causan, al menos que sea su psicólogo, o al menos que sea su médico de cabecera también. Entiendo para dónde vas. Sí. O sea, tus amigos eventualmente se hartan. No, o sea, se cansan de no poder hacer nada, se sienten impotentes, entonces como no quieres ayuda, no te puedo ayudar.
Entonces lo que pasa es que vuelven a caer en el mismo círculo porque mis amigos me abandonaron. Soy una persona que no vale la pena estar. Entonces es realmente Y eso un ya nos ciclo. lleva a tendencias suicidas. Sí, la mayoría de veces. yo una vez, hace poquito, miren, esta misma versión, perdón, este mismo verso en otra versión, Salmos 19:12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Dice, absuélveme de los que me son ocultos. Es decir, que esta tendencia a no querer salir, quiero decirles que son ocultos, Sí. no se dan cuenta que esto está pasando. Hace poquito hablaba con una hermanita y le decía yo, estás así de ser catalogada como problemática. Yo le digo, yo te voy a ayudar, siempre vas a tener algo aquí, pero vos tenés que hacer tu parte. Exacto. Recordemos cuando resucita Lázaro, muevan la piedra. El Señor hubiera tenido todo el poder para mover la piedra, sí, sacarlo. solo hacerle así. ¿verdad? Pero mover la piedra nos corresponde. Exactamente. Y que el Hay que Señor haga hacer la algo. obra. Entonces yo, más que todo, es empujar a que nos analicemos y miremos si hemos caído. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto tiempo llevas triste? Y fíjate que eso que hablaste de que nosotros tenemos que hacer una parte es bien importante porque ellos toman eso como ofensa, como no entendés que yo estoy tan mal que no puedo hacer nada, pero creo yo que por lo menos los que somos cristianos encontramos ese momento en Dios donde Él nos da la fuerza. Entonces creo que a veces nos falta buscar, a las personas que hemos caído en eso alguna vez, nos falta buscar esa fuerza de Dios sobrenatural y decir, aquí me pongo de pie y aquí continúo, porque sí hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, estaba leyendo en Romanos que él decía, miserable de mí, porque hablaba del pecado y que él no podía dejar de hacerlo, pero él dice, con la mente sirvo la ley de Dios, aunque mi cuerpo esté sirviendo la ley del pecado. Entonces, todo empieza en la mente, pues. Entonces, él decía, yo voy a seguir intentándolo porque miserable de mí que no puedo salir de esto. Entonces, me gusta porque tenemos que Buenísimo. llevar a nuestra mente a ese momento en Dios. En psicología, pues, con la catarsis, con las terapias, llega ese momento también de autoanálisis y salís, esa resiliencia. Pero en Dios debería ser más rápido, más pronto, porque el poder de Dios, ¿me Exacto, entendés? y Él está ahí, solo tenés que decir, Exacto. Señor, yo ya no puedo, ayúdame. Y Dios tiene unos detalles tan pequeños. Claro, cada quien tiene sus propias pruebas y su propia vida, pero me encanta eso porque dice, yo lo seguiré intentando con mi mente sirviendo la ley de Dios por mientras salgo de este cuerpo, ¿verdad? Entonces me parece importante eso, que hay que buscar ese momento en Dios. Sí, entonces, cuando se habla de la mujer del flujo de sangre, me gusta mucho, no sé si es Marcos o qué evangelio es el que dice, aquí está, Marcos 5:25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, es decir, llevaba un gobierno de sangrar y sangrar y 10 sangrar años, y es sangrar. terrible, terrible. 12 años es gobierno, 12 es gobierno, es decir, que se había establecido un gobierno Claro. de heridas, ¿verdad? Y había sufrido mucho de muchos médicos, había gastado todo lo que tenía, es decir, Marcela, el anciano, ya la conocen, ya sos considerada problemático, pero miren lo que dice. Y cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás, y dice que vino por detrás, y dice, porque decía ella a sí misma, esto me encantó, si tocara tan solo el borde de su manto, seré sana. Ella tuvo su primer milagro aquí, Claro. y dijo a sí misma, hey, yo puedo salir de esto, pues. Tuvo determinación. Yo por eso nunca he juzgado a la gente que habla sola, porque para mí la Biblia está llena de gente que habló con su mente, Buenísimo. habló con su alma. David le decía, yo siempre, para mí ese versículo es parte de mis remas diarios, hablarle a tu alma y alma mía, alaba, recuerda, no se te olvide todo lo que ha hecho Él. Entonces, me parece que a veces nos falta eso, pues hablarnos nosotros mismos. Hablaba con una hermana que es fuera del país, y yo le decía, recibíamos palabras, yo recibí palabra del Señor para ello, le decía, mira, no le hagas una antesala a tu próxima crisis, porque parece que hay una antesala ya sé Como que que ya algo la malo me estás va a pasar. esperando. Claro, porque hubo un periodo de conflicto donde tal vez no tuvieron un descanso, de crisis en crisis, de crisis, pero no es para siempre. Y entonces, a pesar de que vienen bendiciones, todo es un enemigo. No lo puedes percibir. Recuerdo Saúl con el canto de las mujeres. David no era su enemigo, No, realmente no lo era. pero él lo consideró como enemigo porque tenía como una cuestión de persecución.
Entonces, hay gente que no es tu enemiga, hay gente que te quiere ayudar. Claro. Y yo creo que es lo más incómodo. Yo lo he vivido, incluso cuando Marce está mal y todo. No siempre es bueno cuando yo estoy mal. O Marce, fíjate que me está pasando esto. Bueno, un par de cosas que me has dicho que yo siento que se está vengando, ¿verdad? Yo sí. Sí, cuando le hablo a algunos conflictos de mis hijos, mira, ten cuidado que no sea esto, esto y esto. Ok, qué doloroso que no digan, Ajá. sino que sea algo duro lo que se están Que diciendo. todos somos susceptibles a pasar alguna de estas situaciones. Imagínate, pero- el canto de las mujeres incitó a Saúl pensar que lo estaban persiguiendo. Sí. Entonces me gusta eso, pues, pensar que tal vez no todos son malos. Tal vez tu próximo novio no te va a hacer daño. Sí, eso es en parte un tipo de ansiedad. Y dice que vivís la situación negativa 2 veces y a veces la vivís una vez solo lo que con, se crea con en tu pensarlo. mente. Exacto. Sí, lo que se crea en tu mente, Porque- que no necesariamente es algo real. Sí. Yo me acuerdo una vez Mónica me dijo eso. Yo me ministré una vez con Mónica y me dijo, estás sufriendo por algo que tal vez ni va a pasar nunca. Y eso a mí me cambió. Y yo dije, cierto, o sea, Y somos bien ni prontos siquiera para ha iniciado la guerra. imaginarnos Ajá. escenarios que nada que ver. Pues. Somos buenísimos Y para creo eso. que esta generación es bien susceptible a hacer eso por todo lo antes mencionado. Claro. ¿Cómo creen ustedes que sería la manera de poder ayudar a los que ya están dentro de este, por decirlo así, régimen o ese estilo de vida? ¿Cómo podríamos ayudar a nuestros muchachos a salir de esto, a potencializarlos, que ellos que pueden dejar de ser llamados frágiles? Yo creo que mucha paciencia y ser como un tipo de hermanos mayores, como hasta se podría decir como mentores, porque definitivamente en los hogares carecen a veces de estas herramientas, por lo que ya hablamos de los padres sobreprotectores y todo eso, y me ha tocado ver chavos que han desaprendido muchas cosas que le enseñaron. Perfecto. Y enseñarles que existen más cosas afuera. ¿Qué pasó? No, eso de desaprender. Hay Difícil. una historia que hace poco leía de alguien que es un tipo que es experto en café y se da cuenta que tiene un café súper famoso en México, si no estoy mal. Taylor Barriger cuenta esto en su libro Iglesia Creativa. Y él dice que su amigo optó por contratar gente sin experiencia porque es más difícil aprender algo nuevo que desaprender. Entonces prefiero es más fácil, mejor porque te quiero enseñar algo nuevo. Entonces pasa con las generaciones, pero pasa también con ellos, pues, ¿verdad? Claro. Sí, yo creo que a veces hay que ser un poco crudos con ellos, como a nosotros nos ha tocado en la manera en que hablan. Por ejemplo, no sé, yo tuve a alguien, una conocida, fue que ibas a sacar tu visa, ay, es que ya sé que no me la van a dar. O sea, ni siquiera había comprado la cita y ella ya con su boca Estaba diciendo que no era posible. ya con su mente iba ya sesgada a eso. Entonces tuvimos que ser crudos con ella. ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué no tenés un poquito de fe? O sea, ¿por qué no confías un poquito? ¿Y por qué no mejor empezás a declararte que sí? No, es que mis papás dicen que nosotros tuvimos un problema hace 50 años, la familia, y que Estados Unidos nos cerró las puertas, y vos no sabés, el Señor hace cosas grandes. Entonces es como a veces darle esa como cachetada, ¿verdad? De realidad. Sí. No sé. Yo solo quiero hablar hay un verso, se lo leo, es Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó, ¿quieres que Dios te sane? Es una pregunta, yo diría como insensible. Se puede, Señor, llevo 38 años aquí, ¿cómo me estás preguntando eso? Pues, como obvio. Es una pregunta tonta, ¿verdad? O una ¿Sabes pregunta cómo? capciosa de parte del También, Señor. pero Pero se yo entendió diría, para el enfermo, sí, qué claro. insensible sos. Está ofensivo. Ofensivo. Germán, me he sentido deprimido, he tenido ganas de matarme. Pero mira, ¿querés dejar de tener ganas de matarte? Por eso te estoy hablando. Pues es molesta, Sí, claro. ¿verdad? Pero más que todo es saber que todos podemos caer en victimismo. A mí me pasó hace poquito que yo le quería contar a todo el mundo cómo era criticado. Porque sentí un cierto confort que la gente me dijera que lo estaba haciendo bien. Ajá. Y entonces en cualquier plática salía. Pero vieran lo que me pusieron en... Y la verdad que ya cansaba yo con la historia. Entonces me gusta mucho porque tenemos que ver el dulcito que recibimos a la hora de contar la historia
y puede que nos esté gustando el dulcito. Entonces vos decías, ¿qué nos proponemos? Solo analicemos que no hayamos caído en victimismo. Analicemos eso porque todos queremos salir adelante. Y pues, en mi posición de ver tanto muchacho, vos también que estás con Olivos, tú también que estás también sirviendo con nosotros, vamos a ver muchachos, pero la pregunta es una pregunta dura, pero si te ves afuera de esto, si te ves plenamente feliz. Y son cosas que de repente muchas personas ven y no se atreven, como dice Marcela, a ser crudos, porque tal vez yo vengo viendo a esta chava, un ejemplo, que viene en esta depresión, viene en esta inestabilidad, y que le sobamos la cabeza todos los días, pero nadie se atreve a decirle, hey, salí de eso, ¿lo querés hacer? Entonces, tomar unos 5 segundos de valentía y hablar con estas personas para tratar de enseñarles, ¿verdad? Que se puede salir de. Y fíjate que ser crudo también es a veces, porque yo lo he vivido, no ponerles tanta atención. A eso quería que entraras, qué bueno. Ajá, a lo que, es que se va a escuchar feo, pues, pero tal vez lo que ellos buscan muchas veces es atención, pero una atención de que vini, tú no, te caíste, Dios mío, no te voy a ayudar. Que le sobes la cabeza. Sí. Exacto, entonces a veces es... No, yo diría lo que buscamos algunas veces, Sí, porque todos estamos en ese hoyo, ¿me entiendes? Claro, entonces a veces es, ok, te caíste, ¿sabes? Levántate, o sea, porque ellos tienen que aprender, o tenemos que aprender todos a levantarnos solitos muchas veces. Entonces, si no es 7 veces el justo y vendrá una mano para levantarlo. Se levanta, y es que la vida así es. En un trabajo te vas a equivocar, vas a hacer un reporte y nadie va a venir a decirte, vení, lo vamos a hacer juntos. No, o sea, bueno, arréglelo porque usted lo hizo mal. Entonces, me parece que hay que enseñarles también porque ellos esperan a pelear su batalla solos. Exactamente. Con el Señor, pero sí, batallas cotidianas que... Vení, no. Definitivamente también, y nosotros lo vivimos en nuestra vida laboral, ¿verdad? Es que no siempre somos galardonados por lo que hacemos. O sea, a mí un paciente se me recuperó, un bebito se me recuperó, nadie me va a venir a aplaudir, sos la mejor doctora del mundo porque se curó ese bebé. Sí. Era mi trabajo, me pagaron para eso. Exactamente. Entonces, que no esperen siempre una recompensa por lo bueno que están haciendo, pues. Porque también eso es algo bien importante, que se deprimen o tienen melancolías porque, ay, bueno, hoy saqué buenas notas y mi mamá no me llevó a comer o no me regaló los Nike que quería o la gorra que quería. No siempre vas a obtener, es tu deber hacerlo ya. Yo creo que es amor a vos mismo. Yo creo que mi hermanita me molesta siempre que dice, ay, vos sos tu fan número 1. Ajá, you're the biggest fan, me dice. Y yo creo que todos deberíamos de ser nuestro primer fan, ¿verdad? Para salir adelante. Quiero recalcar algo que dijo Marce. ¿Qué pasa cuando la gente se aleja? ¿O qué pasa si tú estás ayudando a alguien y ves que no quiere salir? Miren lo que cita este tipo, que Jordan Peterson es un psicólogo clínico, ¿verdad? Cristiano, además de todo. Qué raro esa combinación, ¿verdad? Y si alguien lo quiere leer, pues lo recomiendo. No es de Benecer ni nada, pero después puede traer luz. Quizás tu desgracia, hablando de la persona que está cayendo en victimismo o las personas que caemos en victimismo, es el arma que esgrimes en tu odio hacia las personas que fueron mejorando y progresando mientras tú esperabas y naufragabas. Wow. Sí. Quizás tu desgracia es un intento por poner en evidencia la injusticia del mundo y evitar poner en evidencia tus propias faltas, tus propias incapacidades, tu negativa consciente a luchar y a vivir. Quizás tu disposición para sufrir en el fracaso es inagotable. Wow, esto me duele. Bueno. Dice, teniendo en cuenta que lo intentas demostrar con ese sufrimiento, quizás tu venganza es contra ti mismo. Y yo, ¿cómo podría hacerme amigo de ti cuando te encuentras en semejante lugar? Para fracasar, solo tienes que desarrollar unas cuantas malas costumbres. Dios mío, cuando yo leía esto, yo decía, ¿cuántas veces he estado en la calabacera? Claro. Y lo peor es que Dios tiene una nueva temporada para nosotros, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, una nueva temporada para nosotros. Entonces yo quiero ir a hablarle tal vez a la generación de cristal, ¿verdad? O a esta generación que se siente débil, porque todos tenemos, creo que los tres compartimos un corazón pastoral en el cual sí sufrimos que alguien no quiera salir adelante. Claro. Hace poquito conocí a un muchacho que se le dio trabajo, y él finalmente vendió todo lo que se le regaló y dejó de trabajar porque nadie les enseñó a trabajar. Es que, miren. Y el valor.
a darle valor. Claro, a pero lo- ¿sabes a lo qué? que se Tú tiene. le das valor porque tuviste a tus papás. Exacto. Vos también. Es decir, que no comenzamos, ¿te acuerdas lo que hicimos con los olivos? De que habían olivos Sí. de que se burlaban por faltas ortográficas. No todos tuvieron tu preparación, no todos tuvieron tu estabilidad en tu hogar, no todos tuvieron, estos muchachos vienen de golpes en su casa. Claro. Es decir, que cuando comenzaron la carrera, no comenzaron a la misma nivel tuyo, tuviste ventajas. Pero yo quiero decirles que esta es la vida en Cristo. La vida en Cristo es que lo que careció, Dios te lo da. Así es. Pero tratemos de salir adelante, ¿verdad? Amén. Tomar esa actitud y dar ese salto de fe, pues, porque el Señor está ahí a la puerta esperándonos. Y el hecho de que ellos hayan sido sobreprotegidos o que no se sientan capaces no significa que no lo son. Exacto. Entonces despertar y lo que dijiste vos, hablarle a su alma, ¿verdad? Que si los adultos lo logran, hay muchas personas, hay muchas historias de éxito, lo logran porque yo tengo 16 años, 15 años, no lo voy a lograr, salir del hoyo. Claro que sí. Claro que sí. Y me gusta mucho que tal vez le hablamos a niños de iglesia, ¿verdad? Porque este programa es de iglesia, ¿verdad? Y yo veo muchachos que danzan, que cantan, que están en este problema. Y cuando Salomón está construyendo el templo, dice que cambiaba aceite con Hiram por madera, ¿verdad? Entonces yo le digo al Señor, Señor, estos muchachos tienen unción, pero tal vez tenemos que hacer un canje con el Señor y nosotros presentar estructura. ¿Estructura qué es, chavos? Es tener momentos de Bases. disciplina, pues. Sí. Ok, sé que en este momento, cuando me pasa esto, o cada cierto tiempo me pasa esto, voy a poner estructuras para esto. Sé que cuando me deprimo, como de más, no voy a... Sí. Entonces, porque la disciplina es algo con lo que honramos a Dios. Para mí, en los 5 lenguajes del amor, habrá uno que deberá ser la disciplina. Porque yo amo a mi esposa siendo disciplinado con mis ojos, siendo disciplinado con lo que digo, con lo que veo, con lo que hablo. Entonces, igual, creo que podemos demostrarle al Señor que Él nos cambia aceite por estructura y poder seguir edificando este cuerpo, ¿verdad? Que es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, sí me gusta entender que la disciplina honra al Señor. Y es complicado. ¿Sabes qué dice Jordan Peterson? Que solo una cosa, no es todo lo vas a arreglar de una vez, pero si siempre has tenido un Sí. gran desorden debajo de tu cama, Se da cuenta. hoy arreglalo. Solo eso. No te pedimos nada más. Sí. Y mantenerlo en orden, es decir, que vas a ir cambiando Que tu seas estructura. constante. Sí. Exacto, y que seamos constantes. Porque creo yo que dice, por los frutos van a ser conocidos. Y creo que tenemos que ser personas que esas estructuras nos hagan conocer, ¿verdad? Sí, creo que también tener los ojos abiertos, ¿verdad? Porque estamos hablando que estamos en el Señor y el Señor nos pone las herramientas, están las personas a nuestro alrededor. Creo que allá afuera hay tantas personas teniendo dificultades y pasando valles que no tienen amigos, no tienen líderes, no tienen consejeros a quienes acudir y estos nuestros niños tienen personas de sobra. Entonces, dejar un poco ese orgullo y acercarse y tomar esas herramientas que el Señor nos ha dado para poder salir adelante y sacar la mejor versión de nosotros, porque estos son niños que tienen un potencial exagerado. Bueno, niños y Y ahora me doy adolescentes, cuenta y que pues- de cualquier edad pueden Sí, sí, estar sí. cayendo en esto, ¿verdad? Así es. Tú decías desde los 11 en adelante, hasta los que 20 Hasta años. los 20, 21, que ya no son niños, básicamente, ¿verdad? Sé que ya estamos terminando. Tenía un apunte aquí que no sé si lo vamos a tocar o no, pero me parece importante tocar. Ver el valor de las cosas, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Esta cuestión de la comparación es una comparación correcta, ¿verdad? Pero también fijarnos un poquito de la comparación incorrecta que tenemos. Y esto lo mencionamos, pero solo en medio la última vez. Es que antes podíamos tener el placer de ser mejores en algo porque los grupos eran bien chiquitos. Cabal. Era la mejor de matemáticas, pero eran 15 alumnos, pues tampoco era gran competencia. Yo era súper bueno en una escuela, pero tal vez habían 3 varones, ¿me entendés? Era súper bueno jugando fútbol, pero habían 3 varones, pues. ¿Ve? Entonces, es decir que, pero estos pequeños logros forjaron nuestro carácter, Sí, forjaron nuestros logros, nuestras victorias. Pero ahora te comparas con esto. Entonces, no hay nada suficiente. Pucha, yo, por ejemplo, tú cantás, tenés un equipo de alabanza, liderando un equipo de alabanza hermoso de muchachos, pero Maverick es otra cosa, ¿verdad? Yo estamos pastoreando jóvenes, pero cuando pienso en Sergio Velar y todo lo que ha hecho, cuando pienso en
en Lucas Leis, cuando pienso en Robert Barriger, digo, Dios mío, ¿cómo me hace falta? Y está bien si es una gasolina para impulsarme, ¿verdad? Sí. Pero cuando pienso en las familias perfectas, en los cuerpos perfectos, Claro. en la adicción perfecta. Por ejemplo, ¿han escuchado predicar a Sergio Velar la adicción que tiene? Sí. Sí, es exagerado. Pero no me deprimo por la comparación, pero tenemos que saber que esta globalización nos da una comparación tóxica. Sí, Nunca somos tan buenos. Que nunca vas a alcanzar ese nivel. ¿Qué porcentaje de personas son los mejores en el mundo? En el básquetbol. 2, 3 en todo el mundo. Son porcentajes mínimos. Entonces, como somos personas comunes y corrientes, haciendo cosas grandes en Dios, pues solo tengamos cuidado con la comparación. Yo diría que utilizáramos la otra comparación. Sí. Para potencializarnos, para sacar la mejor versión, No, como y les también decía, pero pensar de que todo lo que se publica en internet no siempre es cierto también, ¿verdad? Porque vi un video hace poco que salía una sábana blanca y una mesa bien arreglada, alguien que estaba tomando fotos y la cámara les decía, trajo un macanete. Entonces, solo te quiero decir que el internet muchas veces es mentira. que no nos Entonces, dejemos engañar. Ajá. realmente, obviamente hay gente que ha alcanzado mucho, pero también pensar de que ellos no van a publicar sus momentos en donde han tenido que... Creo que realmente que en las luchar redes también. sociales nadie publica la verdadera cara. cara. De Correcto. su sufrimiento, de todo lo que yo ha no voy a tenido que- publicar cuando tuve una discusión con mi mamá, cuando tuve una discusión con mi hermano, pero sí voy a publicar una foto abrazándolos cuando estamos cumpliendo años. o Para muestra en celebrando botón, algo. les quiero contar que esta chaqueta es de Juma, porque no traía hoy, y esta gorra es de Quique, que me la Y prestó. Juma no sabe que la Y Juan Marcos no sabe, ahorita se va a dar cuenta que la usé. Yo tengo en mi Instagram, este no soy yo, es mi Instagram. Sí, lo vi. Porque es mentira. Sí, Es mentira todo lo que... Te digo algo, hay más ficción que casos verdaderos. Así es, seguro. sí. Así que, bueno, vamos cerrando si ustedes quieren. Marce. Bueno, no, pues yo alentar, ¿verdad? Alentar a los jóvenes de ahora a que busquen en el Señor ese momento de valentía, ese momento de fuerza, que no podemos minimizar el poder de Dios, ¿verdad? Y le damos demasiada importancia a la oscuridad, demasiada importancia al problema, ¿verdad? La depresión la nombramos tanto, se nos olvida nombrar la sangre, ¿verdad? De Cristo, que es mucho más poderosa que la depresión, que la ansiedad, y nadie está minimizando sus problemas. Sabemos que existen, yo soy psicóloga, yo sé que existen, pero también sé que existe el poder de Dios y es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Y a los que somos amigos o los que estamos cerca de estos muchachos, darles tal vez ese golpe de realidad que necesitan muchas veces, ser crudos, ser pacientes y ser amorosos también para ayudarles a salir adelante de todas estas situaciones. Eso sería tal vez lo que... Buenísimo. Bueno, tal vez yo quisiera decir del lado de la gente que ayudamos, ¿verdad? Que el buen samaritano nos enseña, ¿verdad? Que no hay caso perdido, ¿verdad? Y el buen samaritano dice que estaba medio muerto, pero supo que Dios tenía la respuesta. Que tal vez no nos demos por vencidos así, ¿verdad? Tal vez es la parte contraria, el yin yang de lo que vos decías, de verdad, porque conmigo tuvieron paciencia bastante, me esperó mi viejo y me esperó y aquí estoy, ¿verdad? Entonces, claro, tuve mis momentos de sufrimiento solos porque yo opté por la soledad, pero tratemos de decirle a los muchachos, mira, ya estuvo, ya salimos o no, ¿verdad? Yo creo que... Después de todo, esa es nuestra misión y con uno que ayudemos, dice Pablo algo que me gusta, dice, curioso, sí. tengo temor que sus sentidos sean extraviados, así como le pasó a Eva. Muchas veces como cristianos ya no vemos con misericordia, Sí. nos volvimos insensibles, así que llamemos al que hay que llamar. Amén. ¿Despedís? Perfecto, sí, bueno, un placer, ¿verdad? Estar aquí en este programa con ustedes, alentándoles siempre a que saquen la mejor versión de ustedes, no dejándose guiar por lo que ven en redes sociales, por lo que dicen. Ustedes pueden, ustedes tienen el potencial y en el Señor son más que vencedores. Amén. Y nos vemos en la próxima. Súper.